pues nuevamente por acompañarnos el día de hoy en este segundo webinar de nuestro ciclo de webinars de este semestre de 2025. Es un gusto poder compartir nuevamente con quienes nos acompañaron en el espacio anterior y compartir por primera vez con quienes nos están acompañando el día de hoy. Hoy estaremos hablando, como mencionaba Nicolás, sobre cómo apalancarnos en la inteligencia artificial para la renovación de nuestras soluciones de software. Permítanme entonces, les comparto mi pantalla y me confirman, por favor, cuando la estén viendo. Ya todos la vemos, ¿verdad? Nico, confírmame, por favor. Sí, Ok, la estamos perfecto. viendo. Ok, perfecto. Entonces, como les comentaba, la intención es que podamos conversar acerca de cómo apalancarnos en la inteligencia artificial para la renovación de nuestras soluciones de software. Vamos a estar viendo algunas recomendaciones que nos pueden ayudar a tomar decisiones en algunos momentos y hablaremos, a grosso modo, de un caso particular, digamos que base, un caso de uso sencillo de la vida real que en su momento pues, nos permitió también ver el potencial de este tipo de iniciativas. Entonces, como ya lo mencionó Nicolás hace un momento, los invitamos a que vayan dejando en el chat sus impresiones, los comentarios, inquietudes, y al final vamos a tener un espacio para abordarlas o por lo menos tratar de abordar la mayor cantidad posible, ¿vale? Entonces, nuevamente bienvenidos. Recordemos antes de iniciar que nuestro capítulo anterior lo que estuvimos viendo fue, para quienes de pronto no nos acompañaron, cómo podríamos llegar a una dinámica de renovación progresiva de nuestras soluciones obsoletas, digamos que principalmente aquellas que se encuentran ya en una ruta de obsolescencia avanzada. Para ello hacíamos uso de la metáfora de Frankenstein, donde digamos que al igual que como nos ocurre con las aplicaciones que se encuentran en esa ruta de obsolescencia, pues las mantenemos con vida sin que haya realmente una calidad de vida dentro de esa creación, ¿sí? Y por el contrario, digamos que nos encontramos con situaciones muy complicadas, con situaciones muy dolorosas que en el tiempo hacen inviable el seguirlas manteniendo vivas, ¿sí? Es por eso, pues, digamos que se deben encontrar algunas estrategias mediante las cuales podamos hacer esa renovación tecnológica, entendiendo que debemos partir del crecimiento del negocio sin detenerlo y además que es algo que se da de manera progresiva, es decir, de una forma evolutiva, no es algo en lo que apago y enciendo de un día para otro, sino que realmente es todo un proceso. Vale, entonces ahora sí, yéndonos a lo que nos trajo hoy, quisiera preguntarles a quienes nos están acompañando si de pronto viendo estas tres imágenes de referencia se les viene algún personaje de la historia a la cabeza y que nos escriban ahí de pronto si se les ocurre algún personaje de nuestra historia en general. Dice John Alexis, no recuerdo el nombre, sí la frase. Ok, entonces sí, seguramente sí tienes en mente el personaje correcto. ¿Alguien más de pronto, Nico, por ahí se ha animado a decirnos qué se le ocurre cuando ve estas tres imágenes de referencia? Les doy igual aquí una pista adicional, a ver si de pronto ahí identifican de quién se puede tratar. ¿Quién ya de pronto con esta información, ahí está de hecho bastante explícito, está incluso el nombre explícito allí, nos dice de quién se trata? Anímense a escribir ahí en el chat. Dice Luis Alejandro Sócrates, creo. Luis, no, va por ahí, Está una cerca. figura de referencia similar. Les cuento entonces, se trata de Arquímedes. Y me imagino que esta es la frase que, exacto, Freddy, perfecto, muy Sí, bien, Arquímedes, excelente. Esta es la frase que me imagino que John Alexis, que fue la persona que mencionó inicialmente, mencionaba, y es, dame un punto de apoyo y mover el mundo, ¿sí? ¿Quién fue Arquímedes? Arquímedes fue
uno de los mayores o ha sido uno de los mayores genios de la antigüedad. Digamos que él fue quien enunció el principio de la palanca. Aquí algo importante para que no se genere confusión, y es que él no fue quien lo inventó, pero fue quien enunció el principio de la palanca, donde explicaba de qué manera una fuerza pequeña que fuera aplicada a cierta distancia de un punto de apoyo lograba mover una carga muy grande, ¿sí? De allí es de donde nace justamente esta frase, y él en su momento incluso lo demostró moviendo un barco, simplemente haciendo o aplicando ese principio de la palanca versus seguramente la fuerza de muchísimos hombres, de cientos de hombres, para hacer exactamente el mismo movimiento, ¿sí? Entonces a eso viene esta referencia. ¿Ustedes se imaginan cómo sería la vida sin ese principio de la palanca? No sé, abrir, por ejemplo, una lata cuando estamos cocinando, o cómo sería tal vez retirar el corcho de una botella de vino cuando no tuviésemos un sacacorchos o la herramienta adecuada para ello, que nos permitiera justamente poner o aplicar ese principio de palanca. O peor aún, retirar una pieza dental, no sé, en un caso, por ejemplo, de la extracción de una cordal o una pieza dental de este tipo, donde realmente el principio de la palanca es muy importante. ¿Creen que se podrían hacer estas u otras cosas similares si no tuviéramos ese principio de la palanca? ¿Qué opinan de pronto quienes nos están acompañando? ¿Podríamos hacerlas? ¿Quién se anima a decirnos de pronto si ve que lo podríamos hacer, y pues de qué otra manera, quizás si no tuviéramos ese principio? Nos dice Diana sí, pero con mucha dificultad. Ok, ok. Diana, coincidimos, efectivamente, ese sería el punto. ¿Las podríamos hacer? Claro que sí, seguramente que habría alguna manera de retirar la tapa de una lata, de sacar el corcho de una botella de vino, o simplemente de extraer una pieza dental, pero tendríamos seguramente mucho más esfuerzo y, importante, unos resultados potencialmente desfavorables, ¿sí? Ahí vemos, por ejemplo, al pobre Arquímedes, que después de haber logrado retirar ese corcho con tanta dificultad, se terminó tirando encima el vino, ¿sí? ¿Se pudo tomar su copa de vino? Sí, pero su resultado fue igual de favorable a como quizás él hubiera querido. Seguramente no. Arruinó tal vez su traje con la bebida. Entonces a eso va este punto. Entonces ahora sí, antes de irnos a lo que nos convocó particularmente a este webinar, quiero presentarnos. Nosotros somos CDNet, somos una empresa colombiana de desarrollo de software a la medida. Llevamos dentro de la industria del desarrollo de software poco más de 12 años, o bueno, no tampoco, en realidad estamos ya muy cerca de nuestros 13 años. Ahorita en noviembre estaremos cumpliendo nuestros 13 años. Hemos tenido experiencia ejecutando proyectos en Latinoamérica, Estados Unidos y España. Trabajamos bajo dos modelos, principalmente Fábrica Ágil y Staff Augmentation, y hemos tenido la oportunidad de trabajar con clientes de diferentes sectores, por ejemplo, banca, salud y seguros, como tres de los más importantes. Y me presento yo, soy Juan Diego Echeverry, yo soy ingeniero de sistemas de la Universidad de Medellín, nacido, criado y vivo todavía en la ciudad de Medellín, Colombia. Tengo más de 15 años de experiencia en la industria del desarrollo de software. He tenido la oportunidad a lo largo de mi carrera profesional de participar de diferentes roles dentro del ciclo del desarrollo de software, y actualmente tengo la responsabilidad y la oportunidad de dirigir el área de operaciones de CDNet, y con nosotros está Orlando Lorduy, líder técnico de CDNet, a quien he invitado para que nos regale una pequeña muestra de ese caso de uso del que habíamos hablado al inicio del espacio, ¿vale? Entonces, ahora sí, retomando nuestra metáfora, pues miremos cuáles son, digamos que esas implicaciones de soportar el peso de la fuerza bruta, o de hacer o de seguir empujando las cosas a fuerza bruta. Entonces, por un lado, pues digamos que migrar un sistema en obsolescencia sin apoyo es realmente intentar mover una roca gigantesca con las manos, ¿cierto? Sin ningún tipo de apoyo.
o sin ningún tipo de herramienta. Es posible, sí, pero ya como lo vimos con los otros casos anteriores, puede llegar a ser realmente bastante difícil desde el punto de vista del esfuerzo físico, el tiempo y el desgaste que podría representar, ¿sí? Hoy muchas organizaciones hacen exactamente eso con sus soluciones. No solamente las tratan de mantener en el tiempo y les tratan de dar vida a como de lugar, como lo conversábamos en nuestro webinar anterior, sino que además lo hacen todo desde la fuerza bruta. Entonces, esto no es necesariamente malo si se hace también, digamos que teniendo en cuenta el debido cuidado o las medidas suficientes para ello, pero puede tener algunas consecuencias asociadas que, al igual que la apertura de esa botella de vino, podría no tener las condiciones de favorabilidad esperadas. Entonces, se puede invertir más tiempo en mantener, digamos, lo que se tiene que construir, lo que realmente se necesita, o digamos que el código desde el punto de vista de su antigüedad podría volverse un reto para integrantes nuevos dentro del equipo, se podrían enfrentar a situaciones realmente complejas y dispendiosas en el entendimiento de lo que hay construido, los riesgos en cuanto al fallo, a los errores, interrupción de negocio, que es al final el fondo de esto, se pueden incrementar. Y pues digamos que a veces también nos enfrentamos a proyectos que son tan largos en cuanto a mantenimiento o renovación y tan costosos que a veces ni siquiera terminan, ¿sí? Entonces, hablemos ahorita un poquito de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿sí? Hoy en día todos escuchamos y sabemos por lo menos algo de inteligencia artificial, ¿cierto? Es importante entender cuál es el concepto o por lo menos el principio de la inteligencia artificial. Es muy importante tener en cuenta que la inteligencia artificial no es una máquina o no es una solución que piensa por sí misma y que ejecuta por sí sola, y que además no es un reemplazo directo de la capacidad humana, ¿sí? En realidad, la inteligencia artificial es, por definición, la capacidad que tiene un sistema de aprender para acercarse o para asemejarse al pensamiento humano, y digamos que a partir de la información que se le entrega para ese aprendizaje, pues nos permite resolver necesidades, ¿sí? Cada vez la inteligencia artificial se parece más al ser humano, eso es una realidad, ¿sí? En algunos casos, cuando se trata de actividades, tareas que son efectivamente muy repetitivas, muy mecánicas, o que en realidad no requieren en absoluto de criterio humano, pues puede reemplazar ciertas capacidades casi que al 100%, ¿cierto? Sin embargo, pues no es una verdad per se el hecho de que hay un reemplazo natural de la inteligencia artificial hacia el ser humano. En la gran mayoría de los casos es una herramienta para complementar, potenciar las capacidades y pues digamos que siempre mantener criterio humano dentro de lo que esa herramienta nos entrega. Ahora, ¿qué riesgos hay justamente y por qué no reemplazar el ser humano o su capacidad, y particularmente en lo que tiene que ver con temas de desarrollo de software y renovación de soluciones al 100%, por lo menos por ahora, ¿sí? Entonces, pues lo primero es que podemos encontrarnos con resultados que pueden ser potencialmente desfavorables, como ya lo veíamos también con los casos anteriores. Por un lado, por las famosísimas alucinaciones, como sabrán, habrán escuchado, las alucinaciones no son más que realmente momentos en los que la inteligencia artificial puede empezar a inventar información, inventar datos, generar resultados fallidos o que realmente no concuerdan con la realidad, y es importante por eso también tener supervisión y darle un uso adecuado, porque incluso de la manera en la que se use puede llevar a esa alucinación, ¿sí? También digamos que la falta de seguridad, por ahora, hasta ahora, todavía la inteligencia artificial, si bien hay copilotos de generación de código y hay agentes que ya nos permiten trabajar sobre bloques completos de soluciones de software, perdón, hay códigos o procesos que se generan
sin validar y pueden terminar abriendo pues vulnerabilidades o incluso incumplir regulaciones dentro del marco laboral o dentro del marco legal del contexto del cual nosotros estamos trabajando, ¿sí? Entonces es muy importante también tener en cuenta que eso en algún momento podría ser un riesgo de delegarle al 100% a la inteligencia artificial lo que tiene que ver con implementación. Ahora, ¿dónde está la responsabilidad legal y ética cuando pase ese tipo de situaciones, por ejemplo? En las personas, ¿cierto? No estará nunca sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no responderá o no será responsable de lo que quizás haya abierto como vulnerabilidad de seguridad o del incumplimiento de alguna regulación. Será siempre al final responsabilidad de las personas que hay detrás o de la empresa que hay detrás para que realmente eso tenga un garante. Así que es importante igualmente desde ese punto de vista, pues que se tenga el criterio humano involucrado. Ahora, la fuga del conocimiento. Digamos que también el confiar ciegamente en la inteligencia artificial puede terminar debilitando las capacidades del personal humano que está al servicio de nuestra solución. ¿Sí? Entonces, también como encontramos una balanza de manera que realmente potencie y no le reste, por el contrario, capacidad y conocimiento a nuestros colaboradores. Por otro lado, digamos que importante mencionar que la inteligencia artificial pues, puede optimizar código, procesos, pero no necesariamente entiende las metas estratégicas de la empresa o de la organización. Por eso también es muy importante que haya un acompañamiento y una intervención humana, porque al final quienes somos responsables y expertos en el negocio somos nosotros, y la IA al final termina siendo una herramienta que nos permite plasmar eso en una solución de tecnología. Entonces, digamos que como ya mencionaba, todos estos puntos pueden al final traducirse en algunos o varios resultados desfavorables. Entonces, quizás quienes alcanzaron a ver en el slide anterior, veíamos allí, me voy a devolver para que lo perciban, veíamos aquí, digamos, un caso de la inteligencia artificial que está representada por este robot, habiendo tomado quizás el control al 100% de una situación y teniendo un resultado desfavorable para Arquímedes, ¿verdad? Nuevamente Arquímedes se encuentra ante una situación de desfavorabilidad, pero por fortuna para él, digamos que la inteligencia artificial actualmente está en casi todas partes, ¿sí? No reemplaza a las personas, como ya habíamos mencionado, pero sí nos permite automatizar tareas repetitivas, multiplicar la capacidad humana, ¿sí? Y digamos que potenciar y fortalecer esas capacidades. Entonces, hoy en día la vemos dentro de sectores como el de gestión logística, con optimización de rutas, inventarios, distribución, todo lo que tiene que ver con el tema logístico, diagnóstico por imágenes de inteligencia artificial, nuevamente por fortuna para Arquímedes, donde se pueden identificar algunos patrones específicos, no sé, tumores, fracturas, anomalías en radiografías, cosas de este estilo, predicciones de mercado que tiene que ver con, no sé, con entender cómo está el mercado, cómo se está comportando en un momento específico, poder tener sugerencias con respecto a inversiones y demás. El marketing y servicio es muy potente porque pues nos permite generar contenido, están los chatbots para poder hacer atención a nuestros clientes 24/7, perdón, asistentes virtuales, la segmentación inteligente, sí, que nos permite identificar audiencias con mayor probabilidad de conversión, ¿sí? Y pues también está, digamos que la generación y la refactorización de software, que es la que nos compete en este caso. Todas estas actividades al final requieren en algún punto, en mayor o menor medida, que tengamos validación por medio de criterio humano, ¿sí? Entonces vamos a hablar ahorita específicamente de las capacidades de la IA para la generación y refactorización de código, ¿sí? Entonces, digamos que la inteligencia artificial sin intervención humana no debe decidir una arquitectura de negocio óptima, o digamos que lo podría hacer, pero por eso está allí la palabra no debe, porque en realidad es algo en lo que nosotros como pilotos de ese copiloto, valga la redundancia, somos quienes tenemos que tener el criterio para determinar hasta qué punto le damos responsabilidad. Entonces, no debería decidir una arquitectura de negocio. ¿Me podría sugerir y dar opciones? Claro que sí, pero no decidirla al 100%. Migrar soluciones completas sin la intervención del ser humano, ¿sí? Mismo caso,
ya lo veíamos ahorita con los riesgos de los que hablábamos. ¿Podríamos hacer una migración? Sí, pero siempre el ser humano debería intervenir, validar que lo que se está migrando está bien migrado, que está bien construido, que está bien integrado, que no tiene huecos de seguridad, que funciona como se esperaba que funcionara, ¿sí? Y digamos que no puede, de hecho, también asegurar calidad técnica y funcional, más allá de que hay algunas estrategias complementarias con inteligencia artificial para esto, pero siempre es muy importante nuevamente el criterio humano y lo vamos a hablar ahorita más adelante también. Y pues temas de seguridad, que ya lo hemos mencionado varias veces, siguen siendo muy importantes. Así que, repito, es muy importante entender que el papel de la inteligencia artificial en la generación de código y digamos que en el desarrollo de software como tal es de copiloto y somos nosotros quienes estamos a cargo realmente de esa nave, ¿cierto? Somos nosotros los pilotos y ella es un asistente, un copiloto, un apoyo para que podamos llevar a buen fin también la construcción de esa solución. Entonces ya me preguntarán lo contrario, y entonces, pues, ¿para qué usar la inteligencia artificial si tengo todo este montón de restricciones? Y es una pregunta muy buena, muy interesante, muy importante, y pues digamos que por eso también queremos abordarla. Entonces, por un lado, la inteligencia artificial nos puede ayudar a identificar servicios, dependencias, módulos críticos, cosas que sin su apoyo, ir hacia una aplicación legada, una aplicación obsoleta, una aplicación muy antigua, costaría mucho realmente encontrar, identificar, mapear, etcétera. Nos sugiere rutas más cortas también para llegar a un mismo destino. Digamos que nos permite tener como una guía estratégica de por dónde podemos irnos y al final nuestro criterio es el que nos terminará complementando también esa guía estratégica para determinar realmente qué camino tomar. Nos permite generar también, digamos que explicaciones técnicas a partir del código existente, nos permite hacer refactorización, nos sugiere mejoras y limpieza sobre ese código. Lo mismo con el tema de la documentación automática, a partir de lo que ya está construido, nos permite realmente irnos hacia un esquema documentado que pues no es un secreto que dentro de los proyectos de desarrollo de software y sobre todo aquellos que ya tienen una antigüedad significativa, el tema de la documentación generalmente es carente. Nos permite generar pruebas automatizadas, ¿sí? Por lo menos pruebas unitarias y hacer algunas pruebas funcionales, igualmente con la intervención del humano para poder validar y verificar que lo que se está probando realmente corresponde a lo que se esperaría y nos permite convertir código de un lenguaje a otro, en este caso para ejercicios de renovación tecnológica, de upgrade de versiones, para cambiar de una tecnología a otra y digamos que escenarios relacionados con esta dinámica. Entonces, al final, pues digamos que una reflexión importante es que la inteligencia artificial no debe hacer todo por sí misma, ¿sí? La inteligencia artificial por sí misma realmente no debe encargarse de esa migración, no debería de hacer un reemplazo de los arquitectos, de los desarrolladores, sino apalancar la labor de los colaboradores. Entonces, les ahorra el trabajo repetitivo, les señala caminos quizás que sean más cortos, nos permite también reducir algunos riesgos de error, si bien igual también debemos asegurarnos de que lo que nos sugiera pues realmente no nos va a llevar sobre un camino de fallo, pero hay algo muy importante y es que al final nos multiplica la capacidad, ¿sí? Multiplica la fuerza para que lo que en algún momento parece imposible cuando nos enfrentamos a esos monstruos legados, pues realmente lo podamos alcanzar, ¿sí? Entonces, ya conociendo de antemano todo este contexto, pensemos ahora cómo podríamos dar quizás unos primeros pasos, ¿sí? De manera muy básica, de muy alto nivel, pero que nos permita también encontrar como esos puntos de partida. Lo primero, como siempre, creo que dentro de cualquier ejercicio de desarrollo de software es hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Entonces, identificar qué aplicación necesita modernización, evaluar qué tan compleja es, qué tan crítica, cuál sería el riesgo de, digamos, de movernos hacia un escenario de renovación o de migración, identificar un caso de uso, ¿sí?
priorizar dentro de esa solución, pues quizás cuáles son los módulos con mayor valor de negocio, sobre los cuales deberíamos y quisiéramos tener victorias tempranas, y también poder escoger de ellos un módulo que sea representativo para que podamos ya, una vez seleccionada la palanca, con la palanca me refiero a las herramientas con las cuales podamos trabajar, ejecutar una prueba de concepto, ¿sí? Que nos permita empezar a iterar y por lo menos desde una primera iteración empezar a probar cómo se comporta, ¿sí? Medir el resultado, es decir, verificar cuál fue el resultado de esa prueba de concepto una vez que se ha ejecutado, hacer las pruebas correspondientes, hacer la validación y la verificación técnica, hacer la validación y la verificación funcional, y finalmente, pues digamos que ya empezar en un ejercicio de escalar progresivamente que está atado al hecho de repetir, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya he ejecutado mi prueba de concepto, verificado los resultados, tomado las lecciones aprendidas de ese resultado, afino el método y lo que hago es que ya escalo progresivamente mediante una estrategia de repetición, ¿sí? Entonces, viene aquí también un tema importante que ya hemos mencionado también anteriormente, y es la calidad. ¿Dónde queda la calidad de lo migrado? Entonces, vuelvo al punto de lo que hablábamos hace un momento. Recordemos que la inteligencia artificial al final debe ser un copiloto, ¿sí? No debemos delegar toda la responsabilidad sobre ella. Y garantizar la calidad sigue siendo una responsabilidad por lo menos compartida, en la que pues debemos, por un lado, hacer pruebas unitarias que pueden ser construidas preliminarmente por la inteligencia artificial y complementadas, perdón, por el ser humano. Es decir, el desarrollador, una vez que tiene unas pruebas unitarias propuestas y construidas con la inteligencia artificial, se debe asegurar que realmente esas pruebas unitarias responden a la cobertura del código que se espera, que se necesita y que cumple con los escenarios suficientes y necesarios. Pruebas de regresión por parte de un analista de calidad, siempre muy importante, que alguien que conozca la solución original nos pueda garantizar que la solución migrada funciona de la manera en la que se esperaba. ¿Cuál es la manera en la que se esperaba? Cómo funcionaba la solución original, ¿sí? Las pruebas de negocio, que estas en muchos contextos son conocidas más como pruebas de UAT, donde ya un usuario final se enfrenta a la solución y verifica igualmente que funciona como se espera y que responde a las necesidades de negocio. Y finalmente, algunas estrategias complementarias, lo habíamos mencionado también ya hace un momento, de QA apalancado en IA, ¿sí? Entonces, hay herramientas de testing que están potenciadas con inteligencia artificial, que nos permiten automatizar, pruebas funcionales, detectar errores de forma más ágil y generar casos de prueba de manera automática, pero siempre entendiendo que de igual manera debemos complementarlo con la capacidad y el criterio humano. Entonces, ahora paso a contarles un poco acerca de un caso práctico de uno de nuestros clientes que requería que se hiciera una migración de una solución completa que estaba construida sobre escala hacia Java. En este caso, digamos que no solamente se tenía un cambio de lenguaje, es decir, no era transcribir el lenguaje, sino que había también además un cambio en el paradigma funcional, perdón, en el paradigma de desarrollo, ya que Scala es funcional y Java es orientado a objetos, ¿sí? Entonces, digamos que en ese principio también ya entra un concepto allí, que es el de transmutación, donde no solamente estamos transcribiendo código, sino que hay un proceso de construcción detrás de eso, más allá de transcribir literalmente las instrucciones que se tienen línea a línea. Entonces, ante ese escenario, pues nosotros realizamos una prueba de concepto de manera proactiva con el fin de ver las bondades que podría tener el apalancamiento con la inteligencia artificial para este tipo de iniciativas, y pues digamos que se hizo una estrategia o un uso de herramienta de los agentes de ChatGPT. Fue básicamente una migración basada en prompting con agentes de ChatGPT. Entonces, ¿qué nos permitía esto? Tener definición del perfil del agente, es decir, decirle a la gente explícitamente qué perfil debía tener, cuál era su rol, no sé, por ejemplo, si era un arquitecto experimentado,
justamente en migración de soluciones de escala Java, enfocar como la personalidad que debía llevar el agente durante la migración como tal, hacer el análisis y descubrimiento dentro del código original, que también hablábamos hace un momento, donde quizás hubiéramos tenido que hacer una labor muy dispendiosa a fuerza bruta para entender lo que hay, digamos que de acuerdo a eso ver cómo proceder a ejecutar con la migración. Y pues hay algo importante y es que la gente explora la solución de origen, identifica esas dependencias, las funciones críticas, librerías, también digamos que ahí puede identificar obsolescencias, riesgos de seguridad, relaciones internas y pues digamos que finalmente termina actuando como un auditor de código previo a proceder a la modificación. ¿Sí? Específicamente en condiciones y restricciones de código nuevo, digamos que se puede dar detalle también a la gente de cómo se espera que esa solución final resulte tras lo que se encuentra en la solución original. Entonces, digamos que eso también nos permite ajustar, refactorizar y que se pueda tener unas prácticas adecuadas incluso a los a los estándares, a los lineamientos que se tengan dentro de la compañía. ¿Sí? La identificación del paso a paso de la migración, pues digamos que es básicamente que el agente nos recibe a nosotros también, en principio, como parte del contexto, un plan detallado del proceso de transformación. Entonces, no sé, por ejemplo, primero migremos dependencias, adaptemos funcionalidades que sean incompatibles, generemos pruebas unitarias, documentemos cambios, etcétera, buscando que evitemos que se salte quizás algunas fases que dentro de nuestro propio criterio sean críticas. Y por último, pues digamos que especificar el resultado esperado. Y aquí, digamos que otra reflexión, una reflexión que traíamos y que habíamos mencionado también anteriormente, y es el hecho de que los copilotos nos pueden sugerir bloques de código en tiempo real. Hay muchas herramientas, pues quizás la más famosa de ellas es el GitHub Copilot. Pero los agentes, digamos que nos permiten trabajar sobre objetivos que son más completos. De hecho, actualmente ChatGPT tiene una estrategia ya de agentes de código, todavía se encuentra en versiones de prueba y con acceso limitado, pero que permite realizar justamente estas labores de mejor manera para soluciones completas, ¿sí? Importante, siempre igual con algo de intervención desde el criterio humano, ¿vale? Entonces ahora sí quiero darle la palabra a Orlando para que nos cuente y nos muestre un poco de cómo fue ese proceso, cómo fue esa prueba de concepto y pues bueno, los resultados que se pudieron haber tenido posterior a. Vale, Juan, muchas gracias. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, te Sí, te escuchamos bien. escuchamos bien. Vale, perfecto. Vale, listo. Muchas gracias. Les voy a compartir pantalla en estos momentos. Denme un segundo. Listo. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo en estos momentos? Sí, la Sí, estamos ya la viendo. vemos. Vale, perfecto. Bueno, listo. Como comentaba Juan, bueno, el día de hoy yo les vengo a compartir una pequeña demostración de una herramienta que establecimos a manera de agente, precisamente para hacerle la demostración de cara a ese ejercicio de migrar un proyecto escala a Java. Ese escenario que se planteó fue de cierto cliente con una necesidad que tenía de un proyecto a escala bastante grande y que necesitaba establecer la migración a Java en poco tiempo, ¿vale? Como preámbulo para conocimiento de todos, esta herramienta fue realizada en un lenguaje de programación llamado Python. Este lenguaje de programación es muy conocido, muy popular actualmente, donde es muy fuerte en temas de automatización, análisis de datos, analítica de datos e integración precisamente con inteligencia artificial. ¿Listo? Esta herramienta que les voy a mostrar está integrado con OpenAI bajo el modelo de las diferentes gamas de modelos que ofrece OpenAI. Tenemos el GPT 3.5 y este es el que fue establecido en esta herramienta, ¿vale? Propiamente, ¿qué va a hacer esta herramienta? Yo voy a ejecutarla
con el siguiente comando. Es un comando básico que se utiliza en Python para la ejecución del proyecto en modo consola. Lo que le estoy compartiendo en estos momentos, listo. Del lado, hay para entendimiento de todos. En la parte izquierda tengo mi consola abierta. En la parte derecha de la pantalla que les estoy compartiendo tengo dos exploradores abiertos. Tengo dos ventanas de Windows, exploradores de Windows abiertos. En la parte superior es donde va a quedar el proyecto que la herramienta se va a encargar de migrar, ¿vale? Y en la parte de abajo, en la parte inferior, es el proyecto Scala que les comenté inicialmente. Es un proyecto bastante grande. Se van a dar cuenta ahorita que empiece con la ejecución de la herramienta, la cantidad de archivos que tiene. Para propósitos de la demostración, la herramienta se va a encargar de migrar solo 50 archivos. ¿Listo? Pero esto, como fue un proceso que se realizó para la necesidad de un cliente, pues fue completo, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Voy a dar Enter. Inicialmente la herramienta me va a dar dos opciones, ¿listo? Para seleccionar si quiero migrar a un proyecto Springboard Webflux, que es un framework muy utilizado en todo lo que tiene que ver con en Java, lenguaje de programación Java, toda la parte orientada a objetos. Y la segunda opción tiene que ver con Java Standard Edition, o sea, Java básico, ¿listo? Yo voy a seleccionar, para propósitos de demostración, la opción número 2. ¿Qué va a comenzar a hacer la herramienta? Inicialmente, bueno, él va a ir procesando aquí. Si se dan cuenta, como les comenté inicialmente, en esta parte va a ir cayendo todo lo que él va migrando. ¿Listo? Inicialmente, él va a detectar cuántos archivos encontró del proyecto Scala, que está en la parte inferior. Hay unos 1237 archivos. ¿Listo? Se va, como les comenté también, se tomó para la demostración 50 archivos. ¿Qué va a hacer él inicialmente? En todo el mapeo, en toda la trazabilidad de la herramienta, él va a detectar cuáles archivos en todo el proceso de migración, en donde precisamente la IA toma participación, él va a ignorar aquellos archivos o recursos que no son necesarios llevar hacia el nuevo proyecto migrado, ¿vale? En este caso es lo que se muestra acá. Igualmente, ¿qué va a hacer todos los recursos que sí son necesarios, que van a ser de utilidad, que van a servir para integraciones, conexiones, archivos de configuración de cara al proyecto Java, él sí los va a tener en cuenta. El paso siguiente, él va a hacer el mapeo de todos los archivos relacionados con .scala, ¿vale? Recordemos que la migración es de Scala a Java. ¿Qué va a hacer la IA? Él va a ir detectando todos esos archivos Java, Scala, perdón, va a ir recorriendo la sintaxis, va a ir reparando donde sea necesario, va a ir revisando el tema de las dependencias, como comentaba Juan Diego hace un momento, el tema de las dependencias, el tema de las librerías, todos los homólogos, como estamos hablando de dos paradigmas diferentes, una Scala es una programación orientada o estructural y Java es orientada a objetos. Entonces él va a ir haciendo todo ese mapeo y va a ir pasando todos esos archivos de manera correcta, con la sintaxis correcta hacia el Java, ¿vale? Todo ese proceso lo hace acá, igualmente con el tema de los paquetes y las dependencias. Con las rutas correspondientes, respetando todo lo que tiene que ver buenas prácticas y los principios de estructura de cara a llevar o a establecer un proyecto en Java. Al final, él me va a arrojar un resumen. Me va a decir, bueno, cuántos archivos migrados, cuántos archivos fallidos, cuántos archivos ignorados. Igualmente, como observamos acá en la parte inferior de la consola, para su conocimiento, como es una herramienta donde la IA hace su intervención, aquí se le está dando visibilidad de los prompts utilizados. ¿Listo? Parte de establecer unos buenos prompts tiene que ver con realizar una ingeniería de prompting, donde es muy importante, dependiendo del contexto, dependiendo del corte de negocio, la necesidad que se tenga, establecer en esos prompts el rol específico. Si se dan cuenta, estos prompts están en inglés, que es pues el idioma base, el idioma original orientado o con el que fue concebido todo el tema de la IA. Entonces, como buena práctica, lo recomendado a nivel de ingeniería de prompting, establecer los prompts en idioma inglés. Y como les decía con el tema de los roles, si se dan cuenta, en el primer prompt que aparece aquí, que dice prompt número 1,
el rol o la IA va a tener la participación como si fuera un desarrollador Java Senior, que va a tomar participación donde va a mapear todo el código de escala, va a revisar la sintaxis, donde tenga que reparar, donde tenga que hacer modificaciones, él va a intervenir. ¿Listo? Eso es lo que básicamente se hace en este prompt. Obviamente él va a hacer el recorrido en la lógica de la gente que se construyó en esta herramienta, va a tener en cuenta las rutas, las dependencias y va a hacer todo el mapeo relacionado. Este segundo prompt que observamos, el prompt número 2 también, el rol que maneja la IA, o en este caso este prompt que se estableció, tienen que ver un rol como si fuera un experto en migración de código. ¿Listo? Básicamente lo que va a hacer aquí es que él va a detectar aquellos archivos. Por lo general en estos tipos de proyectos se establecen pruebas unitarias, ¿vale? En una tecnología, un framework que se quiera manejar. En este caso, él va a detectar todos aquellos archivos denotados o que tengan que ver con temas de test. Él va a hacer el mapeo y los va a llevar a su módulo en Java, en este caso bajo un framework que se llama JUnit en la versión 5. Esto es lo que va a hacer en el prompt número 2, o lo que hizo en el prompt número 2. Y en el prompt número 3, también bajo el rol de un experto, como proyectos de migración, él lo que va a detectar es todo recurso, todo archivo de configuración que se pueda utilizar en el proyecto Java, lo va a tener en cuenta. ¿Listo? Eso es lo que va a hacer en este prompt número 3. Entonces, esto tiene un sinfín de oportunidades para modificarlo dependiendo de la necesidad que se tenga. Es muy importante por el tema que mencionaba Juan Diego, para evitar que la IA establezca una respuesta desorientada, como se le conoce el término, con alucinaciones. Es necesario realizar una buena ingeniería de prompts, una ingeniería de un prompt optimizado para obtener resultados óptimos. ¿Listo? Bueno, en resumen, con el establecimiento de esta herramienta y esta demostración, lo que se busca es, de cara a las necesidades de las empresas, del negocio, que requieran hacer este tipo de migraciones de proyectos grandes hacia otras tecnologías por obsolescencia o por simplemente requerimientos del negocio, es precisamente reducir significativamente el esfuerzo manual de una migración del proyecto de gran envergadura. ¿Listo? Esto con el fin de asegurar consistencia de conversión, mejorar tiempos de entrega. Cabe recordar que esto solo es un apalancamiento para acelerar el proceso, pero siempre la intervención humana debe estar. ¿Listo? Entonces, esto era lo que les quería mostrar con respecto al demo. Espero que haya sido claro con lo que les acabo de mostrar. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias por la demostración. En estos momentos abrimos un espacio de preguntas si tienen acerca de la demo. Si no, continuamos con la presentación. Bueno, si quieren igual a cierre del espacio, si tienen alguna inquietud en lo que nos resta del webinar, lo van dejando allí sobre el chat y lo socializamos. Muchas gracias, Orlando, por tu intervención. Excelente. Bueno, les cuento también pues que lamentablemente por temas ajenos a CIENE, esta prueba de concepto no fue puesta en ejecución bajo condiciones reales dentro del contexto de nuestro cliente, pero sí nos permitió sacar conclusiones preliminares con respecto a cuál puede ser el beneficio para el negocio al final de un ejercicio de migración asistida en inteligencia artificial. Entonces, partiendo de esa información interna derivada de las pruebas de concepto y demás, pues podríamos decir que, por un lado, es posible reducir el tiempo de descubrimiento en hasta un 75%, ¿sí? Digamos que el haber hecho un descubrimiento desasistido sobre una solución de tanta envergadura como mencionaba Orlando, nos hubiera podido tomar un par de meses, ¿sí? Y al final eso quedó reducido a un par de semanas, ¿sí? Incluyendo, importante mencionarlo, lo que tiene que ver con la selección de la estrategia y en este caso la construcción de la gente como tal. Nos permitió además tener una mejora muy significativa en tiempos de transmutación, ¿sí?
Digamos que en este caso estábamos ante una solución que tenía más de 340.000 líneas. Digamos que si estuviéramos pensando en un escenario optimista dentro del cual migráramos línea a línea, por hacer un ejercicio más trivial, en 30 segundos cada una de ellas, nos estaríamos enfrentando más o menos a un escenario de quizás 18 meses de un desarrollador dedicado a la transmutación de ese código, ¿sí? Si por el contrario lo hacemos de manera asistida, ya habiendo construido el agente, podemos tener una transmutación que puede tomar, según la iteración, cada iteración puede tomar mayor o menor tiempo, pero escenarios alrededor de 30 minutos, ¿sí? Que es una reducción muy significativa, donde pues también cabe aclarar que esto no quiere decir que ya quedó migrada la solución en 30 minutos, sino que nos ahorramos tiempo de descubrimiento, de transcripción y adicionalmente, pues digamos que ya tenemos un scaffolding sobre el cual entrar a hacer la verificación técnica. Entonces, digamos que también en coherencia con eso se esperaría poder tener un time to market de esa solución migrada de más o menos un 50% menos, porque justamente nos hemos podido adelantar muchísimo a lo que tiene que ver con la transcripción y con la implementación como tal, con la migración o la renovación, y pues digamos que ya el grueso o el foco principal estaría en lo que tiene que ver con la verificación desde lo técnico, es decir, que lo que quedó migrado sí está correcto, que se tiene realmente el código abarcado de la manera ideal, bajo las condiciones también estéticas y arquitectónicas que se deberían de tener, que se tengan las pruebas unitarias, etcétera. Veo que Nelson nos levanta la mano. Nelson, si quieres nos dejas Sí. la inquietud ahí por el chat y ya en un momentico les damos la oportunidad para que podamos conversarlo. Y pues digamos que dentro de eso esperaríamos que ya el foco estuviera concentrado en capacidad principalmente de verificación y posteriormente podamos pasar a realizar, digamos que las pruebas de usuario final. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es entonces la meta que se tiene al final con este tema de la renovación apalancada de NIA? No es simplemente migrar las aplicaciones, sino que en realidad se puedan empezar a crear soluciones que tengan modernización completa, ¿sí? Es decir, que las soluciones sean capaces casi que de autorretroalimentarse, que se pueda proponer desde la solución misma mejoras incrementales y el fin principal de esto es evitar que se caiga de la manera en la que se cae actualmente en rutas de obsolescencia tecnológica donde un punto de retorno se hace en muchos casos casi que inviable. Entonces, esto además de ser la meta, creo que es una reflexión interesante y que nos habla del propósito y de lo que se viene. Ahora sí, les damos la palabra. Si de pronto, Nico, ya tenemos algunas inquietudes allí en el chat o si alguien quiere intervenir, plantearnos alguna inquietud o plantearnos alguna experiencia. Sí, voy a activar los micrófonos. Pueden levantar la mano y pueden ir haciendo las preguntas que requieran hacer. Entonces, Nelson, ya puedes hablar. Ok, muy buen día a todos. Saludos desde Tegucigalpa, Honduras. No sé si me escuchan bien. Te escuchamos bien, Nelson. Un gusto. Un gusto. Sí, me quedó, y que me disculpe Orlando, pero se me había quedado la pregunta en el tintero. Me moví y bueno, por eso es que levanté la mano quizás a un poquito de destiempo, disculpas. No te preocupes. Era específicamente porque, ¿qué competencia debo tener yo para poder crear un agente como el que creó Orlando, ¿verdad? Porque he venido participando en varios webinars y casi que todos apuntan y apuntamos a que realmente la competencia que debe tener alguien que quiere que se quiere inmiscuir en este tema de inteligencia artificial, no debe ser realmente un experto en, qué sé yo, en desarrollo de software
o técnico, ¿verdad? En ciertas herramientas, ¿verdad? De desarrollo. Y miro que él se metió a Python, pero una persona cualquiera creo que no podría desarrollar un agente como ese. Me quedó la duda en el tintero y por eso De se la hago acuerdo, saber y tal vez de acuerdo. me corrige el con. Claro. Qué competencia debe tener una persona para crear un agente como el que, tan especializado, tan específico como el que creó él, ¿verdad? Un gusto. Perfecto. Saludos. Muchas gracias, Nelson, por tu pregunta. Orlando, ¿quieres responder tú? Sería, pues, justamente lo que nos dice Nelson, qué competencias se necesitan para construir el agente. Creo que ahí hay mucho sentido en lo que dice Nelson. No necesariamente para construir un agente tengo que ser un desarrollador de software, pero también porque quizás ese background técnico es importante y porque hablaste de Python, ¿cierto? Esa solución porque estaba construida en Python, para darle un poco también de ese contexto. Vale, listo, claro que sí. Tiene mucho sentido la pregunta. Nelson, precisamente en alas o lo que se estableció en esta demostración fue de una necesidad, como se comentó, puntual de que tuvimos en algún momento, ¿listo? Y era una migración de un proyecto, bueno, ya propiamente de tecnología, como conversamos ahorita, de escala Java. Para esta parte, sí, además bueno, yo fui el que me encargué de esa parte. Bueno, mi rol es como líder técnico. Si es necesario para este escenario, si es necesario ciertos conocimientos técnicos, precisamente de cara a validar el resultado de la IA. ¿Listo? Para este escenario. Pero hoy en día en el mercado hay muchas herramientas que están bajo el término de low code. No sé si conoces el término de low code, Nelson, que es con poco código, poco conocimiento técnico, digamos así, puedes establecer agentes. ¿Listo? Hay muchas herramientas en el mercado que te facilitan el tú poder automatizar flujos utilizando la IA, ¿vale? Simplemente cogiendo, arrastrando elementos, haciendo un diagrama de flujo y arrastrando elementos. ¿Listo? Por lo menos hay una muy conocida que es N8N, es una herramienta de automatización que simplemente tú puedes construir automatizaciones para que te envíe correo a cierta hora, para hacer conexiones con la IA, para hacer consultas directamente con la IA y con base a ese resultado en la IA establecer acciones. ¿Listo? Pero lo que te digo y en resumen es dependiendo del contexto, ¿vale? Por eso yo hablé de que esta herramienta se estableció en Python. Se quiso mostrar esta necesidad puntual donde hay en ciertos escenarios como este y lo que comentaba Juan Diego, es necesario esa interacción humana. O sea, no se le puede dejar todo la IA porque sí es necesario el conocimiento, la experiencia de desarrolladores, de líderes técnicos, precisamente para validar los resultados de la IA y darle el mejor resultado al cliente. ¿Listo? No sé si eso responde a tu pregunta, Nelson. Sí. Gracias. Saludos. Vale, con Gracias, gusto. Nelson. Gracias, Orlando. Sí, Vale, igual con yo gusto. quiero como acotar algo ahí y complementar. Y es que efectivamente, Nelson, para construir un agente de ChatGPT, por ejemplo, no hay que ser un experto en desarrollo de software. Sí es muy importante, por ejemplo, la competencia de la ingeniería de prompting, es decir, saber hacer prompts, saber preguntar muy bien, darle buen contexto a la gente, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito, cuál es el resultado esperado, cuál es su rol, ¿cierto? Para que la gente realmente tenga un foco y empiece a trabajar en función de esa información que yo le doy y de la que le pido, ¿sí? Pero hay una parte importante y es que para un ejercicio de este tipo, sí es importante entender muy bien qué es lo que hay construido en la solución original y hacia dónde lo quiero llevar. Entonces, quizás ahí ya sí entra a jugar en mayor medida el background técnico, ¿sí? El entender un poco de desarrollo de software, no necesariamente ser súper experto en ambas tecnologías, pero por lo menos sí tener una noción técnica suficiente y necesaria para poder darle ese contexto a la IA. Y digamos que el uso de Python, que era tal vez lo que también en su momento te generaba la inquietud, es porque lo que hizo Orlando en este caso fue construir una pieza de código que se encargara de hacer esa integración con el agente, o sea,
construyó un agente y desde esa pieza Python lo que hacía era conversar con el agente y en función de eso podía llevar, digamos que la migración hacia donde lo necesitaba, ¿sí? Entonces, por eso fue necesario en ese punto la construcción de la pieza de código en Python, ¿sí? Entonces, quería como aclarar también un poquito esas dos cosas. No sé, Nico, si tenemos de pronto más inquietudes. Nuevamente, Nelson, muchas gracias por tu pregunta. No, no tenemos más preguntas en la sección de mensajes y no hay más manos levantadas. Ok, Si hay alguna otra, pues es momento. Si no, pues podemos dar finalización al webinar. listo, Nico. Gracias. Entonces, bueno, no, los dejo con esta última inquietud. Si están listos para dejar la fuerza bruta y avanzar hacia el siguiente nivel con el apalancamiento de la IA, pues contactémonos y conversemos a ver de pronto cómo desde CIDENET podemos apoyarles justamente a materializar estas iniciativas. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esperamos que haya sido este webinar de provecho y de su gusto. Esperamos podernos contactar, que podamos realmente tener un acercamiento, ver cómo les podemos ayudar. Y bueno, les deseo a todos un feliz resto de día. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Listo, muchas gracias, Juan Diego. Cualquier duda pueden escanear el código QR y nosotros estaremos en contacto con ustedes. Un gusto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, feliz día.